Advertencia. Se aconseja prudencia con los menores de 13 años de edad, así como al momento de decidir cuándo y dónde escuchar este episodio. No quería hacerlo, pero la voz, aquella maldita voz, me hizo hacerlo. Deben entenderme, soy bueno. Hago que la ley se cumpla. Pero no puede con la tentación. Debo dibujar esto. La gente debe saber lo que me hizo hacer esa voz. Lo siento. Yo no quería comerlos. No quería comer a esos niños. Soy Eliud Padilla. Les doy la bienvenida a su podcast de Crimen Real, México Serial. Un original de RCG Media Podcast. El día de hoy hablaremos del caníbal de Chihuahua, un homicida tan voraz y perverso que hizo parecer a los chacales simples cachorritos. Primera parte. Un amable policía. Era 1997, durante las elecciones para la candidatura de diputado federal por el 6º Distrito de Chihuahua. Las elecciones sofocaban a la comunidad con propaganda. La contaminación visual alteraba a la gente, pero ya todos estaban acostumbrados a ese circo electoral. Folletos, pancartas y mítines desfilaban por las calles. La necesidad de vigilancia y voluntarios era vital para que la libertad electoral se cumpliese sin obstáculos. Toda ayuda era bienvenida y bien administrada. Grupos de niños repartidores comenzaron a trabajar por la comunidad. Entre ellos, un niño de 11 años llamado Jaime Espinosa Estrada. Trabajaba y no buscaba problemas. Se sentía cómodo con la vigilancia que los partidos ofrecían. No podían dejar a un grupo de niños sin supervisión. Jaime había escuchado que uno de los vigilantes había sido policía, pero que su interés por la política lo había hecho ofrecerse para ser militante. A Jaime le agradaba. Era un adulto simpático, con quien podía hablar y aunque de momento se sentía incómodo con él, prefería ignorar esa sensación para ser educado. No quería hacer enojar a su amigo adulto. Siempre le invitaba a dar un paseo, a ir por algo de comer o solo conversar. Pero Jaime le decía que no podía, que sus padres no le dejarían. A su amigo adulto no le gustaba que mencionase a sus padres. Le pedía que no dijera mucho sobre su amistad. Era su secreto. Y si alguien que era policía le pedía guardar silencio, él debía hacerlo, ¿no? Eventualmente, tras un día de entregar pilas y pilas de propaganda para la candidatura de José Mario Rodríguez, el niño solo quería regresar a casa. Exhausto, escuchó que su amigo adulto, ese vigilante quien lo supervisaba, le ofreció llevarlo, dar un paseo y luego dejarlo en su casa. Jaime, en su plena inocencia e ignorancia, no vio nada malo en ello y subió al automóvil de su amigo. Era un simple paseo. Le pareció extraño que hubiese sogas, cinchos y cadenas en el interior del carro, pero no le dio mucha importancia. Solo quería llegar a casa. Lo que Jaime no pudo ignorar era cómo su amigo hablaba solo. Mencionaba a un tal Joel, pero no conocía a nadie con ese nombre. Tal vez se trataba de un amigo suyo de cuando era policía y estaba recordando en voz alta. Observar esta conducta lo hizo omitir que mientras conducían por las calles de Chihuahua, no estaban cerca de su hogar. No conocía el sitio y se adentraron más a una zona rural. Nadie volvió a ver a Jaime Espinosa. Aquel sujeto se distanció del voluntariado y se concentró en pasar tiempo con su vecino, un niño de 13 años llamado Adán Durán Leos. También intentó crear una amistad, pero el niño se sintió
demasiado incómodo con la presencia de su vecino. En una tarde en la que estuvieron conviviendo, el niño intentó huir a su casa y separarse de la supervisión del ex policía, pero éste nunca volvió a su hogar. Pasaron los días y la incertidumbre del paradero de ambos infantes se tornó en una pesadilla para sus familias. Respectivamente, acudieron a la policía y durante la investigación sobre la desaparición de Jaime, la gente señaló que lo vieron subirse al automóvil del ex policía. Sus conocidos lo identificaron por el nombre de Gilberto Ortega, pero algunos otros lo nombraron por su apodo, La Tota. Los oficiales no quisieron hacer rodeos y fueron directamente a la dirección de Gilberto. El ex policía yacía en su hogar, indiferente de la investigación. Él había terminado de comer y limpiaba los cubiertos junto con los platos. Había comido carne y era demasiado difícil remover los residuos de la sartén y de los utensilios. Horas después, escuchó las sirenas de la policía. Aquel sonido lo reconocía bastante bien. Tal vez había más patrullas afuera. No tuvo tiempo para concentrarse en ello. Las autoridades lo interceptaron y preguntaron por el paradero de Jaime. Gilberto, con una expresión incrédula y despistada, miró a los oficiales y contestó: ¡Me lo comí! Tras su arresto, Gilberto Ortega confesó haber devorado a ambos niños. El homicida explicó a detalle cómo lo hizo. Al primer infante, después de haberlo raptado, lo ató a un árbol y las riendas las anudó a su auto. Con un simple arranque, desmembró a su víctima y tomó los pedazos y sus entrañas para cocinarlas en su hogar. Posteriormente, había intentado abusar sexualmente de su vecino, pero este, al tratar de huir, recibió un disparo en la cabeza y varios tiros ya muerto. El asesino tomó el cadáver, sacó sus entrañas y arrojó el cuerpo a un cerro. Saqué la idea de esa película. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! El silencio de los inocentes. Gran película. El ex policía fue condenado a 75 años de cárcel. Fue llevado al penal de alta seguridad en el estado de Morelos. En penitencia, su mente se desenvolvió y sin tener modo de expresarse, comenzó a dibujar cada uno de sus homicidios. Los dibujos y su contexto se apilaron, abriendo así un umbral hacia algo mucho más perverso y retorcido de lo que ya era. Parte final. Dibujos siniestros. La mente de cada individuo es un mundo, ya sea repleto de colores, flores y dulces, o un panorama retorcido y desbordante de cadáveres. En la psicología infantil existe un método sencillo para adentrarse a los pensamientos y vida del paciente. Los psicólogos los ponen a dibujar. A veces les piden ilustrar una casa o un árbol y dependiendo de sus características, sean estas alegres o lúgubres, el psicólogo puede darse una idea de cómo es la percepción del niño y cómo la representa. Este método se utiliza principalmente en infantes, que parecen estar en calma, pero internamente puede haber una agresiva vorágine de ideas y sentimientos. Esto funciona porque el arte es un medio para expresar ideas abstractas, y aunque éstas sean extrañas o atípicas, pueden tener suficiente forma para ser interpretadas. Los adultos suelen ser más directos, y la compilación de dibujos que realizó Gilberto Ortega fueron bastante explícitos sobre cómo recordaba sus actos. Durante su condena, el homicida comenzó a ilustrar garabatos que escenificaban los asesinatos.
desde el árbol en que ató al niño, como la forma en que las extremidades se soltaron del torso. Lo mismo sucedió con el niño que acribilló. Hizo la ilustración explicando a detalle cómo había sucedido y qué había pensado. Cada trazo mal hecho y la simplificación de lo grotesco que pudo haber sido en la vida real desarrolló la percepción que tiene Gilberto de lo sucedido. Para resaltar las mutilaciones y los desmembramientos, se mordió los dedos para colorear con su sangre. Las hojas manchadas con rojo seco perturbaron a los interrogadores, al igual que llamó la atención de algunos para profundizar en su historia. Diseccionar la mente del homicida se volvió una tarea laboriosa, pues la sencillez en que Gilberto narró los asesinatos fue comprobando ciertos índices de una psicopatía aguda, como lo pueden ser señales de una mente que ha pasado por suficiente trauma para recurrir a tales actos. En el caso de Gilberto, no parece haber razones aparentes de cómo el trauma lo condujo a cometer esas perversidades. El asesino caníbal nació el 25 de octubre de 1969 en el municipio de General Trías, Chihuahua. Creció y decidió enlistarse en el ejército. En 1990, a los 21 años, era soldado raso en el batallón de infantería. Su vida como militar pasó desapercibida, pero 3 años después se dio de baja. Para ganarse el pan, Gilberto ingresó a la policía municipal en Belisario Domínguez. Hacer esto no es considerado como una práctica extraña. Los entrenamientos físicos y el perfil laboral de la milicia logran adaptarse bastante bien para los parámetros que necesitan los servidores públicos, ya sean de seguridad o de rescate. No obstante, tras 3 años de servicio, también dimitió. Poco después, fue voluntario y trabajó para un partido electoral en su localidad. Confesó que había sido para tener mayor acceso a los jóvenes que participaban en los mítines. Durante su condena, Gilberto también declaró haber asesinado a más de 30 víctimas. Esto llamó aún más la atención de los medios, de los periodistas y de los investigadores. El apodado Caníbal de Chihuahua se volvió noticia y la paranoia de saber si lo que presumía era cierto mantuvo a las autoridades al filo de la investigación. Quien destacó en mapear la retorcida mente de Gilberto fue el licenciado Pedro Alfredo Velasco Cruz, criminólogo, psicólogo especialista en diseños de perfiles criminológicos y socio fundador de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses. Él vio el caso de Gilberto y quiso conocer a la bestia come niños. En prisión, Gilberto y Pedro Alfredo tuvieron su breve entrevista. En ella, el criminalista procedió a preguntar sobre los atroces actos que había cometido Gilberto. Se estableció la narrativa oficial sobre lo que le hizo a los niños, al igual que habló sobre las presuntas víctimas que la policía aún no confirma. La entrevista fue dinámica y no hubo mucha oposición por parte de Gilberto. Él respondía con gusto y con claridad. Esta honestidad es una característica que se repite mucho en asesinos seriales a los que se les otorgó infamia. Tanto Ted Bundy como José Luis Calva Cepeda, también conocido como el Caníbal de la Guerrero, presentaron esta claridad cuando se les entrevistó y se les interrogó. Les gustó obtener la atención de los medios, hacer de sus actos tan horribles que se volverían un legado. Esa egomanía los hizo decir que hubo más asesinatos de los confirmados, dándose el lujo de control sobre las expectativas que tienen sobre ellos. Gilberto pareció pertenecer a estos perfiles. No obstante, durante los interrogatorios se descubrió que los actos de Gilberto no habían sido en solitario, sino que alguien más lo instruyó e influenció para devorar a esas víctimas. Ah, sí. Mi amigo Joel. Sí,
Él me dijo que los matara y cómo hacerlo. Desde cuando conozco a Joel, empecé a escucharlo a los 4 años. Sí, él me dice qué hacer y cómo planear el asesinato, pero solo me habla cuando se trata de matar, explicó Gilberto a lo largo de la entrevista. La presencia de este personaje imaginario llamado Joel fue vital para comprender un poco más la naturalidad de Gilberto. En ciertos casos, el asesino crea un alter ego para distanciarse psicológicamente de sus actos. De esta manera, puede crearle una carga de culpa o créditos a este alter ego. La alucinación auditiva de escuchar voces es síntoma propio de la esquizofrenia. Sin embargo, el factor que presume que esta voz apareció desde los 4 años se torna problemático, pues los padecimientos de la esquizofrenia son propios de la adultez joven, entre los 20 a los 30 años estadísticamente. Por esto, se ha puesto en duda qué tan relevante fue la presencia de Joel en los asesinatos que cometió Gilberto. Pero su retorcida mente se apegó a esta narrativa. En el interrogatorio que se redactó para el Diario de Chihuahua, Pedro Alfredo preguntó: ¿es algo que controlas? No se trata de lo que controle. Es que Joel me lo ordena. En complemento a esto, Gilberto quiso adquirir más protagonismo, indicando que los 30 supuestos asesinatos que había confesado serían revelados a detalle para que las autoridades encontrasen sus restos. A todas estas anónimas víctimas confirmó que desayunó, comió y cenó sus entrañas. Sí, puse sobre donde los enterré unas piedras para marcarlas. Pienso entregar 3 cuerpos por año. ¿Por qué? Bueno, porque así lo decidió Joel, prometió el caníbal, pero hasta entonces su voz ha permanecido muda y no ha agregado nada nuevo. El criminólogo e investigador Pedro Alfredo Velasco Cruz escribió toda su investigación en el libro La psicopatología del homicidio, publicado por la editorial Otra Cara. En su libro, desarrolló un marco teórico que profundiza en las causas del homicidio a través de varios ejemplos. El caníbal de Chihuahua logró destacar en esa investigación, pues sus presuntas proclamaciones de sadismo, brutalidad y voracidad caníbal lo hicieron un ser mucho más aterrador que cualquier personaje de la ficción. Las atrocidades de Gilberto regresaron al olvido tras la entrevista. Su voraz apetito se debió conformar con las insípidas comidas de la cárcel. No obstante, nuevas evidencias forenses en el 2021 fueron descubiertas y publicadas para el ojo público. La víctima, categorizada como Jane Doe, fue vinculada a los presuntos cadáveres que habían sido cometidos por Gilberto a mando del supuesto Joel. Las declaraciones de Gilberto, si es que las ha hecho, no han sido públicas y el resto de la investigación ha permanecido críptica. Quizás las 30 víctimas son una exageración o una mentira, pero mientras exista tal vez, la gula del caníbal de Chihuahua seguirá atormentando la memoria de la gente, haciéndolos implorar que ni un conocido haya sido parte de ese perverso y macabro festín. Gracias por escuchar. Volveremos con un nuevo episodio la próxima semana. Puedes encontrar todos los episodios de México Serial y demás shows de RCG Media Podcast en donde sea que escuches podcast. Este show es un original de RCG Media Podcast. Episodio escrito por Andrés Iscariote. Investigación de hechos, Andrés Rodríguez López. Producción, Eliasib Valdés.
Agradecemos su atención a México Serial, un podcast de RCG Media Podcast. Les recordamos que este programa incorpora elementos dramatizados y creativos basados en hechos reales, con algunas modificaciones para mejorar la narrativa. Las opiniones y representaciones aquí presentadas no deben ser consideradas como hechos absolutos. Apreciamos su comprensión y esperamos que el contenido haya sido de su interés.